que la gente entienda, oye, a todo el mundo, creo que a la mayoría de las mujeres, si no al 100%, les gustaría jugar como Gemma y como Ale, ¿no? Pero dices, yo quiero jugar como Gemma, pero me voy a comprar su pala que seguro que juego igual. Y la realidad es que sí, la pala ayuda, pero tampoco tanto. Entonces, es importante entender qué aporta tu pala, qué tipo de jugadora o incluso de jugador se va a sentir bien con ella. Y con eso, pues, por ejemplo, en este caso tenemos dos modelos. Uno es el que utilizas tú y otro es el que utiliza tu compañera. Son bastante distintos, aportan cosas diferentes. Y yo siempre le digo a todos los que miran estos vídeos que la pala no se la deben comprar porque les guste más cómo juegas tú o cómo juega Alejandra o viceversa, sino porque realmente se adapte mejor al juego que tienen, ¿no? Y es que una pala es muy personal al final. Muy personal. Yo lo que le recomiendo siempre a todo el mundo que me pregunta es que las prueben. Eso al final es lo básico para comprarte una pala, porque al final te pueden decir sí, esta tal, pero al final tienes que sentirte tú bien. Es un modelo totalmente nuevo. Bueno, cuando dijimos, bueno, con Bull Paddle, pues con mi fichaje y todo, pues queríamos hacer algo, pues un modelo que no coger la Vertex o la Flow o alguno que ya existiera, sino queríamos hacer un modelo nuevo totalmente algo diferente que no estuviera en el mercado. Y bueno, al final como yo venía estos últimos años jugando con una pala diamante y me sentía cómoda con ella, pues quería algo por el estilo, pero tampoco lo tenía tan claro. Entonces, para diferenciar algunos modelos de Bull Paddle, que hay varias, la Vertex, la Hack, así que es más diamante, y después está la Flow, que es más redonda, pues dijimos de hacer como un mix y no es ni diamante ni redonda. No sé si podéis apreciarlo, aquí es difícil. Es hibridilla, ¿no? Hibridilla. Sí, es como híbrido, sí, un poco. Tal vez la redonda, pues esto no lo tendría, estaría como más así redondita, y la Vertex pues tiene un poquito más aquí de curva. Y bueno, a mí personalmente pues me va muy, muy, muy bien. No. Élite, modelo élite. Quedaos con ello, chavales y chavalas. Decides no meterte debajo de la estructura de una pala que ya esté diseñada, sino que decides adaptarla a tu juego. Entiendo que con esto que me acabas de decir tienes muy claro lo que buscas en una pala. Bueno, yo mi pala la definiría, creo que es una pala muy fácil de jugar. Tiene potencia, por supuesto, porque también para mi juego pues me ayuda ese punch. Pero te digo, o sea, no creo que mi pala sea para un determinado tipo de jugador. O sea, creo que podría jugar tanto una mujer como un hombre y no sé, yo es lo que te digo, es lo que he dicho antes, o sea, que la prueben, pero no la definiría como para un jugador de potencia o un jugador de más de control. No, creo que es una pala muy equilibrada, porque tampoco es una pala que obviamente tiene el peso un poquito más en la punta, porque el ser un poco más híbrida en este caso, pues tiene un poquito más en la punta, pero es muy fácil de manejar. O sea, yo, que es o sea, a mí una pala redonda que el peso está como más compensado, es fácil manejar en la volea para ser rápido. Yo antes jugaba con una pala redonda y me gustaba mucho, pero en esta es como que también tengo esa fluidez, esa rapidez en la mano, que a veces una pala diamante que tiene el peso más arriba cuesta un poquito más, te puede ayudar por ejemplo en la pegada, pero por ejemplo después para ser rápido en la volea tal vez te ayuda menos. Una de las cosas que hablamos, ¿no? Justo con Pali, con el que se encarga de las palas en Bull Paddle, dijimos, bueno, aquí hay dos caminos, o bien hacemos una pala pues más de potencia que te ayude para tu juego y todo eso, o vamos más a lo contrario, te podemos potenciar otras cosas que te pueden pues hacer falta a ti en tu juego. La élite va a salir fin de abril. Esta pala hemos trabajado con Gemma. Gemma es muy fácil. Tanto Gemma como Alejandra tienen mucha... Bueno, Alejandra, que te voy a contar, la entrenaste vos, sabes, tiene tantos años, pero yo a Gemma no la conocía. La he conocido a través de fichaje. Gemma al principio jugó... Aquí tengo, mira, la primera que le hicimos con su cosmética fue... Esta es una de las rarezas, una Vertex. Esa se la vi yo. Con esta pala pintada, y esta fue su pala, que aquí trabajamos con ella. Tiene una forma de jugar muy, muy elegante, así como lo de Ale el Flow, que la ves jugar
que juega distinto. Son dos jugadoras muy distintas. Trabajamos un corazón con todos los refuerzos también, con el iReact Channel, pero con todos los refuerzos, pero muy limpia, muy limpia. Está terminada también con Fibrix, exactamente igual que la Flow. Entonces hicimos un mix, porque de potencia también me da un plus en comparación con mi pala del año pasado, me da un plus, o sea, noto que tengo más punch a la hora de tirar mis golpes, o sea, no noté mucho cuando estaba probando las palas, tiraba la víbora y me lo estaban diciendo, o sea, con la gente que entreno y todo eso, y digo, ostras, te va bastante más rápida la víbora. Vuelve a coger la otra. Supongo que debe ser una ayuda. Porque es verdad que es un puente que yo no lo tengo localizado en Bull, ¿eh? Claro, es totalmente nuevo, es como una forma de T, de diamante que quería, que querían conseguir. Es una pala, yo creo, la considero una pala bastante elegante, querían eso, ¿no? Pues los colores con un beige, un dorado, negro. Todavía os tengo que decir que no es la definitiva. La definitiva llega en nada, pero es casi ya. No pasa nada. Me están diciendo por aquí que cuando ya no sea la definitiva y le vayas a tirar, que avises. No, realmente es la definitiva, pero de colores... como bien dije, que tenía una dorada y una negra, tenía que decidir cuál era. Bueno, en breve sabréis. Y eso, el corazón, para mí, pues le da como, no sé, es muy limpio, a diferencia de, por ejemplo, las Vertex, la Hack, que tiene como aquí la X esa, ¿no? Como, no sé cómo lo definirías tú. Sí, al final es un doble puente, pero efectivamente es como que le ha sacado en un formato... Sí, lo del medio lo ha sacado y así como es más sencillo, más limpio y es tal vez más elegante. En este caso, ¿es una T de Tri-Eye o es coincidencia? Bueno, no, lo quería... Es que Pali ya sabes que... No da puntada sin hilo. Es muy crack. Sí, de diamante, de Tri-Eye, sí. Me preguntan por aquí, y la voy a encadenar, de hecho, la pregunta si tiene rugoso. ¿Esta pala la has elegido con rugoso? No, es mate, o sea, tiene casi toda la pala es mate y después aquí, si os fijáis, hay como un brillo aquí. Sí. Y es que ahora tal vez no se ve, pero con el sol si la mueves, pues se ve como brillante. Pero no la he cogido con rugosidad. ¿Por qué motivo? Que puede ser anecdótico, pero... Pues mira, he jugado con rugosidad, pero me da como la sensación de que yo ya corto la pelota, o sea, yo ya como que mis golpes ya no necesito cortar más, o sea, la volea pues la corto bien, la víbora también, o sea, no tengo los golpes muy planos. Entonces me da como la sensación de que tal vez me pierde velocidad en la rugosa. Pero no sé si es percepción mía o no, ¿eh? No sé, me gusta más así, me gusta mate, sin rugosidad. Me encanta, al revés, me encanta tu respuesta porque precisamente no sé, me gusta más o tengo esa sensación, es una de las respuestas que más veces recibimos cuando le preguntas a alguien, pero ya no te hablo de profesionales, sino de amateur, oye, ¿te gusta esta pala? Y te dice... Sí, no sé, sí, me gusta la sensación y por eso tu primera respuesta para mí ha sido, la pondría como resumen del directo, prueba la pala antes de comprártela, porque va a haber veces que tú pruebas una pala, el propio Maxi Sánchez jugaba con una Vertex a la que le quitaba el rugoso y le decías, ¿te gusta con rugoso? Sí, pero me gusta más sin, o sea, ¿podrías jugar con la rugosa? Sí, sin problema, pero sí, con la de sin me gusta más y al final, bueno, creo que... Son pequeñas cosas que cada persona es un mundo y te puede gustar o no. ¿Tú no llevas ese core? ¿Lo llevarás? De momento ¿Te no. pasarás? Es la siguiente cosa que tengo que hacer, probarlo. Claro, es que todavía he estado como probando pues palas y todo, entonces, bueno, tal vez la semana que viene, justo hablando con Pali, dijimos, tenemos que probar con el G-Core y digo, bueno, pues la semana que viene lo pruebo. Y sí, tengo curiosidad porque la verdad que no he jugado nunca con él. A ver, no sé si me ha gustado o no porque te digo, tenía como la idea de que eso me hacía que el grip fuera demasiado gordo, pero ahora lo han sacado ahora como lo han para hecho. coger.
Claro. Entonces va a ser más fino y quiero probarlo, a ver si realmente me puede gustar o no. Bueno, dale, sí que te digo, dale un tiempo. Para los que ya llevábamos mucho tiempo, a mí me pasó al inicio, era como, claro, 20 años jugando con un grip normal, Claro. de repente te lo pones, es como que los 2 primeros días era un poco extraño. Y yo la verdad que después sin ningún problema. O sea que creo que poca gente no le ha gustado. Lo que tengo curiosidad es ver si para cambiar empuñaduras y todo eso, si es cómodo, si no es cómodo. Si es finito, no hay problema. Ya. Porque al final acabas encontrándolo, como tiene unos huecos, Sí. es como que cuando giras metes el dedo en alguno de los huecos, pero es lo que tú has dicho antes con el rugoso. Tú lo pruebas, si te gusta lo dejas, y si no, lo importante es hacer los pasos de cambio, paso a paso, para que cuando hay algo que no funciona, Exacto. puedas tirar para atrás. Pero si has cambiado 3 cosas a la vez, ya no sabes por qué no la metes. Dices, no sé si no la meto por el gesacor, por la pala, por el rugoso o por qué. O porque tú no la puedes meter. Que también, que también. ¿Cuántas palas llevas en un paletero a un partido? O sea, imagínate, semana que viene, el jueves, a las 9:30 de la mañana, ¿cuántas palas llevarías? Mínimo 3. O sea, o llevo 3 o 4. Depende un poco del uso que tenga con las palas. Si, por ejemplo, veo que tengo una así medio que ya la tengo que retirar, pero es la de la suerte, porque de repente he ganado el último torneo o cosas así. Cuéntanos un poco más, ¿qué es eso de la pala de la suerte? ¿Cómo? Mira, pues al final cuando voy jugando torneos, por ejemplo, ¿Sí? y voy ganando, es como que sigo con la misma pala, independientemente de si me tocaría cambiarla. Si de repente veo que ya me toca cambiarla y encima he perdido, ya la cambio. O sea, pasa página. Sabes que no eres la única. Me pasó con Ari Sánchez en un torneo en Alicante. Le digo, Ari, ¿tienes la pala? Me llevaba un tiempo que decía que le dolía la mano o la muñeca y le miro al pala y digo, Ari, si la tienes partidísima. Y dice, ya, pero es que estoy ganando todo con ella. Digo, no, cambia la pala. O sea, que no eres la única. Luego, una pregunta. Y luego, claro, al final Menorca es relativamente pequeño. Y luego cuando vas por la calle te dicen, hey, enhorabuena. O no. Es claro, es que al final es que es pequeña, es lo que dices tú. Mucha gente me conoce porque, claro, en el periódico de Menorca es que muy sales. típico Yo estaba en un bar leyendo el salga periódico en siempre. Menorca y te he leído ahí. Claro, al final te digo, de deportistas pues estamos limitados, entonces sí, siempre salgo bastante. Y ahora más, si jugamos tanto, al final casi cada 2 semanas o así salgo en el periódico, pues, porque van poniendo, cada vez que estoy de torneo, van poniendo cosas en el periódico, entonces sí, de cada día me paran más. Eso tiene que ser una pasada, eso tiene que ser lo más grande. La última que te digo por aquí, un comentario de Jen, que suele saber bastantes cosas, dice, de la línea de Textil Triay participará en el desarrollo, que sabemos que le gusta la moda. Sí, por supuesto. Obvio. Por supuesto, sí. Bueno, ya he podido participar en todo lo que he podido. Como he dicho antes, no he podido tener tanto tiempo como para poder meterme mucho, pero sí que he podido ayudar en cosas y elegir. Pero ya para el próximo año, para el siguiente, para 2023, sin duda, 100% que estoy muy metida. Sí. Pues estaremos deseando ver las novedades que la nos de vayas este trayendo. año también es muy chula, ¿eh? O sea, atención, que la de este año está muy buena. Estaremos todos atentos y atentas. Pues nada, que Gemma, millones de gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas Gracias a vosotros. suerte para el torneo que viene, pero solo el justo, porque os tenemos ahí en cruces de segunda ronda. Sí, todo va bien. Es verdad. Otra vez, pero bueno. Suerte la justa y nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Un beso. Chao, chao. Chao. Adiós.